Días para todos, ¿cómo están? Compañeros y profes, mi nombre es Camilo Álvarez, residente de tercer año de anestesiología. El tema entonces que sugerimos para el día de hoy es analgesia para el trabajo de parto, algunas luces al respecto de cómo mejorar nuestra práctica en el día a día con la analgesia para estas pacientes. Mis asesores para la charla fueron la doctora Diana Bolaños y el doctor Walter Osorio, a quienes agradezco por todo su acompañamiento. El contenido sugerido para la presentación es hablar una introducción al respecto del tema y ya luego hablar algunas controversias al respecto de la analgesia epidural, haciendo énfasis en cosas que nos ayudarían a mejorar la práctica. Posteriormente, controversias al respecto de la analgesia intravenosa y cuáles son esas indicaciones, esos momentos específicos donde podríamos y deberíamos utilizarla. Finalmente, unas conclusiones personales al respecto de la revisión. Quise empezar la charla desde este punto y eso es lo que nos menciona el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que desde hace rato nos vienen diciendo que en ausencia de alguna contraindicación, el solo hecho de la solicitud de la materna de analgesia para su trabajo de parto se convierte en una indicación para buscar la forma de darle una adecuada analgesia a esa paciente. Y posteriormente, en esta revisión de la guía NICE al respecto de cómo darle analgesia a las pacientes gestantes, nos menciona que una vez surge esa solicitud y la necesidad de la paciente por tener alguna forma de mejoría en la analgesia para su trabajo de parto, nuestra intervención debe ser rápida y oportuna. Incluso en menos de 30 minutos nosotros deberíamos tener solucionado cómo le vamos a brindar analgesia a esa paciente. Empecemos entonces a hablar ciertos puntos al respecto de características fisiológicas de cómo se maneja el trabajo del parto. Hablemos de la definición, entonces es el proceso activo de dar a luz a un feto y comprende ciertos periodos. Son contracciones uterinas, regulares y dolorosas. Y la dificultad, una de sus características es que a medida que progresa el tiempo, estas aumentan en frecuencia e intensidad o amplitud. No solamente tiene consecuencias físicas, sino que ciertos y varios estudios han mostrado que tiene consecuencias neuropsicológicas dadas por depresión postparto, por estrés postraumático y por deterioro cognitivo, lo que han mostrado diferentes estudios. Esta gráfica que les muestro acá en la parte inferior es importante para nosotros a la hora de cómo vamos a dar analgesia, y es la división en los estadios. El primer estadio estaba por las etapas de dilatación del cervix uterino, hasta 10 centímetros de dilatación del cervix. El segundo periodo está dado por el periodo de expulsivo y el tercer periodo está dado por el alumbramiento de la placenta. Entonces, el objetivo cuando nosotros vamos a darle analgesia a una paciente para su trabajo de parto es hacer que se sienta relativamente libre de dolor, pero aquí no termina lo que nosotros tenemos que hacer y hacia dónde van enfocados nuestros objetivos, sino que también debemos asegurar que la mamá pueda participar activamente en su proceso de trabajo de parto y no quita la sensación absoluta y la capacidad motora. Idealmente que tenga los mínimos efectos secundarios, tanto para la madre y para el feto, de tal forma que sea una práctica segura. Y aquí viene la minucia y todos los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Otra luz al respecto de la fisiopatología importante, les mencionaba que son dos periodos, un primer y un segundo estadio, que son importantes para nosotros, y el tercero, el alumbramiento. En el primer estadio, entonces en los estadios tempranos, nosotros vamos a tener más un dolor de tipo visceral, que comprende la dilatación del cervix y la dilatación, y distensión del segmento uterino. Este estaba por fibras C no mielinizadas, de tal forma que las características van a ser un dolor que es sordo, que es lento, que es difícil de caracterizar de parte de la madre, y comprende dermatomas desde T10 hasta L1. A medida que avanza el trabajo de parto, las características del dolor van a cambiar. Entonces, en los estadios tardíos vamos a tener este dolor por distensión del piso pélvico, del periné, de la vagina. En algunas partes se menciona que tiene también características de dolor tipo isquémico, y este está dado por fibras A delta mielinizadas, de tal forma que va a ser un dolor más agudo, más fácil de localizar y de caracterizar por parte de la paciente. E importante, y nos complica un poco las cosas a nosotros en cómo manejamos a las pacientes, es que acá el dolor estaba por dermatomas de S2 a S4. Eso respecto a la fisiopatología. Sin embargo, mencionábamos que esta práctica tiene que ser segura para la madre del feto. Resulta entonces que cuando nosotros intervenimos en el dolor, no solo estamos haciéndole más fácil, por así decirlo, el trabajo de parto a la mamá, sino que también hay una serie de respuestas del estrés que, si dejamos que progresen y no intervenimos en ellas,
pues tienen características y efectos deleterios para el bebé, de tal forma que hay una respuesta cortical al dolor que tiene que ver con esa experiencia subjetiva de cómo lo lleva a cabo la mamá, y hay una respuesta fisiológica dada por la respuesta al estrés, por la liberación de hormonas de estrés, y aquí hay un aspecto importante y es entonces que el dolor en relación con el trabajo de parto tiene un aumento de la actividad simpática, hay hiperventilación y consecuente alcalosis respiratoria de la mamá, hay episodios de apnea en que la mamá debe dejar de ventilar, va a haber más aumento de CO2 y esto va a conllevar a unas desencadenar ciertas respuestas fisiológicas, entonces que vamos a tener acidosis metabólica, vasoconstricción uterina, con todo esto va a disminuir el flujo placentario, va a haber una desviación a la izquierda de la curva de desviación de hemoglobina, de tal forma que va a haber una menor entrega de oxígeno a la unidad feto-placentaria, finalmente hipoxia materna, y la última columnita entonces nos muestra cómo vamos a desencadenar que si no intervenimos en ese dolor de mayor acidosis fetal, de mayor hipoxia fetal, por lo tanto la importancia de intervenir en el dolor que tienen las gestantes. Ya vimos todo lo que involucra entonces de la parte fisiopatológica, el intervenir o no el dolor de las gestantes. Entonces tenemos varias estrategias disponibles para intervenir en la analgesia para el trabajo de parto. Podemos hacerlo a través de vías regionales, farmacológicas o no farmacológicas, y ciertos artículos nos muestran como una pirámide de eficacia desde la punta de cuáles son las metodologías más eficaces para intervenir en el dolor del trabajo de parto hacia las menos eficaces. Tenemos entonces que las más eficaces son las estrategias regionales, sigue siendo la elección, el abordaje en neuroveje, la estrategia epidural, en segundo lugar la estrategia intravenosa, y en esta aparece de forma importante la que vamos a hablar, que es el remitentanil intravenoso, y en tercer lugar, estas características no farmacológicas con poca evidencia al respecto, con pocos estudios y ensayos clínicos como tal, por lo cual no los vamos a abordar el día de hoy. Empecemos a hablar entonces de la analgesia epidural. Sabemos y vamos a repasar un poco su mecanismo de acción. Consiste entonces en la inyección en el espacio epidural como tal, de anestésicos locales y opioides, los medicamentos que decidamos utilizar, y tiene una característica importante y es que su acción principal no está en la médula, no está en nervios paravertebrales, sino en las raíces nerviosas espinales. Eso nos da una característica, es que es un dolor de tipo segmentario, dependiendo de cómo abordemos nosotros concentración y volumen de anestésicos locales. Nos produce un bloqueo nervioso simpático y sensitivo. En relación con eso vamos a tener una menor liberación de catecolaminas y una mejoría del flujo uteroplacentario. Y algo importante respecto al efecto motor es que depende de la concentración del anestésico local. Ya vamos a ver en qué va la evidencia respecto de esto. Y otro aspecto importante es que solamente afecta el músculo esquelético y no el músculo liso, por lo cual nosotros, dando una analgesia epidural, pues no vamos a tener disminución en la amplitud ni cambios en la frecuencia de las contracciones uterinas. Y desde ese punto anterior, entonces vamos a controvertir algunos mitos y a mencionar algunas realidades de que nos dice la evidencia respecto a la analgesia epidural. Sabemos que no aumenta la tasa de cesárea y tiene que ver con esas características que les mencioné previamente de cómo funciona la analgesia epidural. Sí, nos aumenta en 15 a 30 minutos la duración del segundo estadio, el expulsivo del trabajo de parto. Sí nos aumenta la tasa de parto instrumentado, y aquí es donde nosotros tenemos que intervenir para tratar de mitigar un poco ese efecto de la analgesia epidural. Nos aumenta la tasa de administración de oxitocina, y eso tiene algo que ver con este aumento de los tiempos de duración de los estadios del trabajo de parto. Y sabemos que el inicio temprano en el trabajo de parto, desde los estadios más tempranos, no tienen que ver con aumentar ni disminuir la tasa de cesárea, no tiene cambios al respecto de esto. Cuando abordamos la analgesia epidural tenemos dos consideraciones importantes, y es que hay formas de iniciarla y hay formas de mantenerla en el tiempo. Y hay unos puntos controversiales al respecto de esto. Nosotros entonces para iniciarlo pues podemos tener un catéter epidural solamente en el espacio epidural y manejarlo como tal con varias estrategias de mantenimiento, o podemos tener una técnica combinada en la que administramos un medicamento vía espinal y posteriormente dejamos un catéter epidural, o podemos tener un catéter epidural y hacer una punción única sin administrar ningún medicamento en el espacio subaracnoideo. Podemos tener una analgesia espinal continua con un escenario muy específico, ya les voy a mencionar cuándo es, o podemos tener el escenario de un single shot espinal, escenario desvirtuado y poco útil para nosotros, porque la recomendación es siempre que nosotros podamos y siempre que los tiempos nos den, si vamos a administrar anestésico local vía espinal,
debemos asegurar dejar un catéter epidural en el espacio epidural en caso de que esta paciente necesite una anestesia para X procedimiento. El escenario entonces para un single shot espinal único como tal sería la paciente que está en un expulsivo inmediato definitivamente irreversible, pues, y nosotros no tenemos otra forma de dar la analgesia por tiempo que hacer una técnica única espinal. Una vez se dan estas técnicas de iniciación, nosotros tenemos entonces una forma de mantenerlo. Puede ser a través de una infusión continua, de polos intermitentes administrados por un operador, puede ser una analgesia epidural controlada por paciente que pueda tener una infusión basal, o pueden ser polos intermitentes programados por bombas adicionalmente con alta presión, programados de forma intermitente, pero que no interviene un operador, o puede ser una infusión computarizada con retroalimentación, como una asa cerrada más o menos funciona. Estas que les menciono son las en las cuales nos vamos a centrar, que tienen controversia y las que tienen como algo de cambios en las cuales hay cambios al respecto de la práctica. Empecemos entonces con la controversia al respecto de la concentración del anestésico local. Ya les mencionaba la importancia de que la paciente pueda tener una participación activa en su trabajo de parto, y eso tiene mucho que ver con la concentración del anestésico local. Esto viene más o menos desde el 2001 con la publicación del estudio Comet en Lancet, y los antecedentes de esto era que la analgesia epidural pues se había mostrado que tenía mayores tasas de parto instrumentado, pero la relación con esto es que se aumentaban, que lo que se utilizaba en ese periodo eran concentraciones altas de anestésicos locales. Entonces se pensaba que de pronto preservar la función motora, la sensación de contracción uterina y la capacidad para el pujo, de pronto nos disminuyera la necesidad de intervenciones y de partos instrumentados. Entonces fue un ensayo clínico con 1050 mujeres nulíparas que se aleatorizaron a 3 grupos. Un grupo era la epidural tradicional, como les mencionaba, se utilizaban concentraciones altas de anestésico local, como bupivacaína al 0.25%, y los otros 2 grupos eran grupos en los cuales se utilizaba concentraciones bajas al 0.1% de bupivacaína, uno por infusión continua y otro por técnica combinada espinal epidural. ¿Qué nos mostró este estudio? Que esos regímenes de concentraciones bajas de anestésico local al 0.1% tenían tasas más altas de parto vaginal espontáneo, con menores tasas de parto instrumentado y mejor bloqueo motor, por lo cual de aquí en adelante siguieron varios estudios buscando encontrar cada vez más un punto más óptimo de encontrar concentraciones de anestésico local más bajas que nos dieran una adecuada analgesia, pero que nos disminuyeran a la vez la tasa de parto instrumentado. Eso es lo más nuevo que tenemos, este metaanálisis de 2022. Entonces, este nos lo divide en 3 grupos: concentraciones altas como mayores del 0.1%, bajas del 0.08 al 0.1%, ultrabajas menores del 0.08%. ¿Y qué mostramos y qué tiene? Que no hay diferencia en la necesidad de top-ups para optimizar la analgesia, es decir, respecto a dolor, a los pacientes les va igual. Vamos a ver que también, si definitivamente usar concentraciones mucho más bajas interviene o no en la necesidad de parto instrumentado. Definitivamente eso fue lo que encontramos, que con sus concentraciones con trabaja menores de 0.08%, la analgesia es igual, respecto a dolor les da igual, pero necesitan menos partos instrumentados y tienen menos bloqueo motor. Entonces la tendencia y recomendación actual es que utilicemos volúmenes altos de anestésico local con concentraciones bajas o ultra bajas. Mencionaba entonces las técnicas. La otra técnica que tenemos disponible es la técnica combinada espinal o epidural. Los beneficios de esta técnica son cuáles: que nos permite un inicio de la analgesia más rápido, una diseminación por diseminación sacra, y la metodología, la forma como funciona esta estrategia analgésica es cuál. Como vemos, la aguja está en el espacio epidural, pero adicionalmente entonces hay otra aguja que va al espacio subaracnoideo. Acá se administra una dosis baja de anestésico local analgésica y posteriormente se retira esa aguja subaracnoidea y solamente queda nuestro catéter epidural. Por esta técnica es que nosotros tenemos inicio de analgesia más rápido y mayor diseminación sacra, por lo cual su utilidad sería en pacientes ansiosos, en pacientes en trabajo de parto avanzado o en pacientes multíparas, los cuales esperamos que la progresión sea mucho más rápida y que nosotros necesitemos alcanzar esa diseminación sacra que es característica de los estadios más tardíos del trabajo de parto.
hay varias formas de hacerlo. Esta que les muestro acá es la aguja a través de la aguja, como ya se las mencioné, pero hay otras en las cuales simplemente pues, se utilizan dos agujas, una aguja espinal en el mismo espacio y posteriormente una aguja epidural, o utilizar una aguja espinal en un espacio y posteriormente la aguja epidural en otro espacio, depende de las características de la paciente. La evidencia como tal y los estudios son controvertidos, pero se ha mostrado pues que las poblaciones que más podrían beneficiarse de esta técnica son las que le muestran a la paciente ansiosa, la paciente con trabajo de parto avanzado y las pacientes multíparas. Un derivado, por así decirlo, de esta técnica es la epidural con punción dural. ¿En qué consiste esta técnica? Entonces avanzamos la aguja epidural hasta el espacio epidural. Posteriormente, cuando estamos seguros de que estamos en el espacio epidural, avanzamos una aguja espinal. Con esa aguja espinal se hace una punción de la dura madre, pero no administramos ningún medicamento al espacio aranoideo, sino que posteriormente retiramos, y es como ese foramen o ese huequito que dejamos ahí el que nos va a facilitar lo que les muestro acá en esta última imagen, y es que haya cierta difusión de ese anestésico local hacia el espacio subaranoideo, de una forma lenta y progresiva, sin que seamos nosotros los que estamos administrando directamente el medicamento. Ese es como el mecanismo de acción que les menciono. Este de acá que les muestro en la imagen de la derecha es como el primer estudio y las primeras imágenes con medio de contraste en las cuales se demostró que dejar un espacio, esta fue una punción dural accidental. Luego se fueron a ver por qué esa paciente tenía un inicio más rápido de la analgesia del trabajo de parto y demostraron acá, como dicen en el 2, que hubo diseminación a través de ese agujero accidental del anestésico local. Es el mecanismo de acción. Entonces acá vamos a tener como unas características muy similares a las que tenemos con una técnica combinada, con mejor diseminación sacra, con seguridad de que pues, nos da cierta seguridad de que nuestro catéter está posicionado en el espacio epidural. Sin embargo, la controversia es que el beneficio depende del calibre de la aguja que estemos utilizando, de tal forma que los estudios en los cuales utilizaron agujas calibre 27, pues muestra que no hay tanto beneficio, versus los que se utilizan una aguja 25, sí muestra que puede haber mayor beneficio con esta técnica. Los desenlaces entonces son que tenemos mayores beneficios similares a los que tendríamos con una técnica combinada, pero con menores de estos efectos adversos. Entonces, si lo comparamos con una técnica combinada, tendríamos menor hipotensión, menor prurito, menor bradicardia fetal, y el desenlace de la cefalea es poco claro. Y la dificultad para lograr como unos desenlaces claros es que, como les muestro acá, pues los protocolos y los estudios han utilizado diversos protocolos, no hay como homogeneidad en la forma en que se han realizado, con diferentes tipos de agujas utilizadas, aquí en la última columna con diferentes tipos de protocolos por PCA, por bolos intermitentes, por ejecución continua, por la cual no es tan claro pues como esos desenlaces. Bueno, y les mencionaba la técnica espinal continua, y esta tiene un escenario como muy específico. Sabemos que la incidencia de punción dural accidental en un abortaje del neuroeje para una técnica epidural es del 0.4 al 1.5%. Sin embargo, una vez logramos, por así decirlo, la punción accidental, la tasa de cefalea por punción puede alcanzar hasta un 60-70%. Entonces, la sugerencia es que nosotros tenemos dos opciones para mitigar ese efecto cuando tenemos una punción accidental. Asustarnos mucho y retirar inmediatamente el catéter y buscar otro espacio para poner otro catéter, o respirar, calmarnos y pasar un catéter que nos quede subaranoideo, y parece que esta técnica nos puede ayudar un poco respecto a desenlaces. Los estudios muestran que cuando tomamos la segunda opción de calmarnos, respirar y pasar un catéter subaranoideo, en la tasa de éxito sin complicaciones de un 87 a un 90%, entonces esto nos ofrecería ciertas ventajas. Tendríamos un inicio rápido de la analgesia, evitaríamos intentos adicionales de abordaje epidural, podríamos ser tan de malas de hacer una segunda ruptura de la dura madre, no sería nada raro que lo lográramos, y tendríamos menos cefalea y menos necesidad de parche epidural, sin cambios en los desenlaces obstétricos, que sería una ventaja al respecto. Sin embargo, desventajas pues también tiene obviamente la técnica, y es que el riesgo de alcanzar una anestesia espinal alta o total, estamos directamente en el espacio subaranoideo, otra lesión medular, estamos al lado de la médula, es un conducto para infección del sistema nervioso central,
Era una técnica para la cual todo el personal estaba habituado a que ese catéter iba a quedar epidural, por lo cual pues cambiar el chip de ese personal que está en ese momento de la atención es difícil, entonces eso conllevaría errores medicamentosos en administrar concentraciones o volúmenes que estuvieran destinados a administrarse epidural y no subaranoideo, y el riesgo de crear fístulas cutáneas de líquido cefalorraquídeo. El mayor beneficio en el cual se han centrado los estudios es en buscar cómo le va a esas pacientes respecto a cefalea pospunción y necesidad de parche epidural, y ese es uno de esos metaanálisis más reciente al respecto. En la gráfica superior, desenlace de cefalea pospunción, pues definitivamente favorece al dejar el catéter subaranoideo versus salirnos e ir a buscar otro espacio epidural. Y el de abajo es necesidad de parche epidural, también estadísticamente significativo a favor de dejar un catéter subaranoideo versus irnos a buscar otro, el espacio epidural en otro espacio. Esta gráfica que les muestro entonces más o menos cómo podríamos utilizar y cómo podríamos dar un adecuado funcionamiento de ese catéter subaranoideo sería entonces, ante la sospecha de una punción dural accidental, aspirar el catéter. Si obtenemos líquido cefalorraquídeo, pues activamos un protocolo de analgesia subaranoidea, y el protocolo es el que les ilustro acá en el cuadrito de la derecha. Usar concentraciones bajas o ultra bajas de bupivacaína, básicamente es destinar la misma infusión que teníamos preparada para el catéter epidural, y puede ser pues, por varias metodologías, por una infusión continua de 1 a 3 mililitros hora, por PCA con 0.5 a 1 mililitros de la solución por intervalos de bloqueo de 20 a 30 minutos, o poros intermitentes por personal entrenado. La duración óptima por la cual deberíamos dejar el catéter durante 24 horas, pues con esta duración es que obtenemos el beneficio de disminución de cefalea pospunción. Y otra que no está muy bien estudiada y no está muy clara todavía si sirve o no es al intermedio o al finalizar esas 24 horas, es administrar un volumen de 10 centímetros de solución salina a través de ese catéter subaranoideo. Se sugiere que eso evitaría o disminuiría la incidencia de cefalea pospunción. Todo lo que les vengo hablando y comentando, pues lo resumió este estudio en una gráfica muy bonita. Es un estudio de analgesia de 2017 donde compara todas las técnicas. ¿Y qué encontró entonces? Que respecto a los tiempos, a la técnica que le va mejor cuando yo necesito un inicio rápido de analgesia para ese trabajo de parto, es a la técnica combinada espinal epidural. El tiempo más prolongado para el inicio es por la técnica epidural solita, y un tiempo intermedio para la punción dural, en la que dejamos el huequito y no administramos nada, sino que hacemos el huequito y seguimos con la infusión continua. Sin embargo, los pacientes que necesitan menos intervención posterior a aplicar la técnica a través de top-ups es a través de la técnica de punción dural con catéter epidural. Y también parece ser esta técnica la que tiene menos efectos adversos dados por prurito, por hipotensión o por bloqueos asimétricos. Una vez tenemos el inicio, entonces la controversia que sigue es cómo vamos a mantener ese catéter, el mantenimiento, y para eso tenemos como varias estrategias. Dejar una infusión continua, con una infusión de 10 a 15 cc hora, y ya, ninguna intervención adicional, de una solución de concentraciones bajas como veníamos mencionando. ¿Qué han encontrado los estudios? Que estos pacientes requieren más intervenciones por dolor persistente, sin embargo, un menor riesgo de infección porque es una técnica en la cual se da una infusión continua y no va a haber alguien constantemente interviniendo esos catéteres, y eso está dado porque esa difusión del anestésico local en el espacio epidural va a ser menor que la que se logra cuando sean intermitentes a una presión mayor. Y precisamente ese es el beneficio de dar esas técnicas con bolos intermitentes. Entonces el beneficio es la difusión del anestésico local, y esta de acá superior derecha es una imagencita pues de cómo se logra esa difusión. Es una difusión más uniforme, tanto cefalocaudal como alrededor del espacio epidural, de cómo se difunde ese anestésico local cuando damos bolos intermitentes con alta presión. Sin embargo, pues una técnica en la que va a haber constantemente un tercer operador interviniendo ese catéter, entonces va a haber mayor riesgo de infección, mayor riesgo de hipertensión y bradicardia, porque es una técnica con mayor presión.
Y las más recientes y las que más se sugieren es el utilizar una bomba controlada por el paciente de analgesia. Y el fundamento de eso es que, como hablamos al principio de la presentación, el dolor del trabajo de parto no es uniforme en el tiempo, sino que es cambiante. Los pacientes, hay periodos en los que van a tener más duración, menos duración, más frecuencia o menor frecuencia, por lo cual, pues, la necesidad de intervenir ese dolor cambia y debería ser controlado por el paciente. Los estudios han mostrado que requiere menos intervención por anestesia, dosis menores de anestésicos locales, menos bloqueo motor versus la infusión continua, que es con la cual se le compara. Entonces, la tendencia actual cuando vamos a utilizar bombas controladas por el paciente es lo mismo, utilizar alto volumen, concentraciones bajas o ultra bajas, y una infusión basal, pues le ha ido mejor con una infusión basal y la PCA controlada por el paciente versus solo la PCA sin infusión basal. Y la forma de hacerlo, la que se recomienda, son bolos de 4 a 8 mililitros de esa mezcla con intervalos de bloqueo de 10 a 20 minutos. La más nueva, la que está en auge, son los bolos intermitentes programados. Entonces son bombas un poco más inteligentes que pueden o no dar, que puede o no estar en relación con una PCA, en la cual se programa también un bolo de 8 a 10 mililitros, pero que sea de forma intermitente cada 40, cada 60 minutos. Entonces tendríamos el beneficio de esa presión que nos facilitaría una mayor diseminación del anestésico local. Son bolos entonces programados por intervalos. Perdón. El beneficio es que se administran bajo alta presión de conducción, lo que nos facilita mejor dispersión del anestésico local. Y los estudios han encontrado menor consumo de anestésicos locales, mejor satisfacción de las mamás, menor instrumentación y menor intervención de parte del anestesiólogo, menor bloqueo motor. El beneficio es que puede o no ser administrado de forma concomitante con una PCA. Bueno, la evidencia entonces lo que nos muestra, los estudios son comparando siempre con infusiones continuas. Básicamente es que los bolos programados tienen un menor uso de anestésicos, mejor satisfacción materna, menor riesgo de parto instrumentado y menor bloqueo motor. Y pues ejemplos de protocolos que se utilizan en los estudios, entonces concentraciones bajas de anestésico local con bolos de 6 mililitros cada 45 minutos que se inyectan a una presión de 200 a una velocidad de 250 mililitros hora, alta presión, versus infusiones continuas de 8 mililitros hora, es lo que los estudios han utilizado. Y puede o no utilizarse con una bomba PCA con intervalos de bloqueo de 10 minutos, que ese sí sería controlado por la paciente. Importante entonces, cómo vamos a vigilar a estas pacientes después de que utilicemos X o Y de las técnicas que hemos mencionado. Se debe hacer monitoría 30 minutos de cardiotocografía continua después del posicionamiento del catéter y luego de bolos que sean de más de 10 mililitros. Posterior a esto, medición de presión arterial cada 5 minutos por 15 minutos después de administrar bolos. Evaluar el bloqueo sensitivo cada hora, y si no hay mejoría después de un bolo o después del posicionamiento del catéter después de 30 minutos, pues debería haber una evaluación por un anestesiólogo. Y aquí viene la otra parte en la cual debemos mejorar nuestra práctica, es impactar en el fallo del catéter. La tasa que se ha publicado de reemplazo, de necesidad de reemplazo de un catéter, es muy variable, y esto tiene que ver en relación con que la definición es muy diversa en los diferentes estudios, es más o menos de un 5 a un 13%, es mayor en los centros de formación como el nuestro, y en una técnica epidural versus en una técnica combinada, falla más una técnica epidural. Las características o la definición nos pueden pasar varias cosas, que no se produzca un bloqueo, que haya un bloqueo unilateral, que haya segmentos perdidos, que haya una densidad inadecuada del bloqueo, y puede haber varias cosas por las cuales nos falla un catéter, varias causas. Puede ser por una inadecuada dosis del anestésico local, por un inadecuado posicionamiento de la aguja o del catéter, porque el catéter nos migre, porque hay una alteración en la anatomía, porque no alcancemos esas cifras sacras en un estadio tardío del trabajo de parto. Les quiero mostrar o centrarnos en estas dos partes centrales, y es en la prevención de que un catéter se nos vaya intravascular. Para eso nosotros podemos hacer varias cosas. La posición natural, posición lateral, se ha encontrado que facilita que haya menor tasa de migración del catéter. No avanzar la aguja ni el catéter durante una contracción, porque las contracciones facilitan la distensión de ese plejo venoso epidural y facilita que el catéter se nos vaya intravascular. Limitar la profundidad a menos de 5 centímetros. Cuando introducimos un catéter más de 5 centímetros puede haber mayor migración intravascular, y usar catéteres de punta flexible.
y en la prevención de la migración del catéter, profundidades entre 3 y 5 centímetros, más por encima de eso o por debajo de eso facilita que nos migre, y fijarlo solo después de que la paciente esté en una postura de extensión, hacer la fijación del catéter, facilita que nos migren menos. Y pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para evaluar, pero quiero centrarme en estas que les menciono, y es que debemos tener una sensibilidad baja para cambiar un catéter una vez hemos hecho intervenciones y no logramos que este catéter sea funcional, pues deberíamos cambiarlo. El otro punto es que se ha encontrado que las recomendaciones más recientes muestran que el número de plaquetas seguro para administrar una analgesia epidural para hacer una intervención del neuroeje, cuando yo conozco cuál es la causa de la trombocitopenia, es de 70.000 plaquetas. Las últimas recomendaciones dicen que por encima de 70.000 plaquetas sería seguro abordar el neuroeje. Lo otro es el futuro de la analgesia neuroaxial, pues cómo optimizar nuestra técnica, el uso de la ecografía para identificar la línea media, la profundidad del espacio epidural y para hacer una adecuada localización de cuál es el espacio en el cual estamos interviniendo. Sería la utilidad de la ecografía. Y hay dispositivos recientes como los que llaman Episure y Epidron, son dispositivos con una localización automática basada en diferencia de presiones que localizan automáticamente el espacio epidural sin necesidad mucho de la intervención de nosotros. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es entonces el papel del remifentanil como analgesia para el trabajo de parto. Entonces, la recomendación es que la indicación del remifentanil está basada en que nosotros tengamos una contraindicación para brindar un abordaje neuroaxial. Ya conocemos cuáles son las contraindicaciones, entonces sabemos cuáles son las características del remifentanil. Uno puede de acción ultracorta, con un rápido inicio de acción, con una vía media sensible al contexto predecible y con unas características con las cuales encontramos que es seguro para el feto, porque sabemos que pasa la placenta definitivamente, pero el feto tiene la maquinaria enzimática pues, para metabolizar el remifentanil. Hay varios regímenes sugeridos, ya vamos a hablar de cuáles son los que se sugieren. Lo importante es que tiene que tener, cuando lo utilizamos como estrategia analgésica, una vigilancia continua, con una relación con el grupo de enfermera y la gestante de 1 a 1, como teoría constante de la oximetría, y en la capnografía son las recomendaciones. El estudio que nos da luces a la entrada a empezar a utilizar remifentanil como estrategia analgésica, ese estudio publicado en Lancet en 2018, en el que se comparaba remifentanil PSA en bolos de 40 microgramos con un intervalo de, con un intervalo de bloqueo de 2 minutos versus meperidina intramuscular, que era la estrategia analgésica utilizada previamente, y ese estudio encontró que el uso de remifentanil versus el uso de meperidina, pues facilitaba que la paciente necesitara menos intervención y menos colocación del catéter epidural. Desde eso entonces venimos utilizándolo. La evidencia entonces, la evidencia es muy similar en los diferentes estudios, nos muestra que cuando se compara con la analgesia epidural, definitivamente las complicaciones respiratorias son mayores con el catéter epidural, pero la eficacia analgésica sigue siendo mejor con la analgesia epidural, por lo cual sigue siendo uno a la recomendación de utilizar catéteres epidurales. La conclusión con la que nos quedamos es la que nos muestra uno de estos estudios, por eso les traje, y es que definitivamente la analgesia epidural provee una analgesia superior y satisfacción versus el remifentanil. Entonces, el papel del remifentanil está limitado a aquellas pacientes en las cuales nosotros tengamos una contraindicación para el abordaje del neuroeje. Administrarlo en PSA, pero sin función continua, se ha estudiado también. En esta gráfica inferior se muestra acá que utilizarlo en PSA con bolos de 10 a 40 microgramos con intervalos de bloqueo de 2 minutos es una mejor estrategia y brinda unas mejores características de dolor que utilizarlo en una infusión continua. Cada vez hay más auge y recomendaciones de tenerlo en cuenta siempre que haya una contraindicación para el abordaje del neuroeje. Entonces hay una red mundial que se está creando para reportar los casos de cómo nos va con las pacientes con analgesia con remifentanil. Y esta es la última diapositiva que les traigo, que son las recomendaciones que nos da la ASA de cómo darle analgesia a nuestros pacientes gestantes. Definitivamente no hay contraindicación para el uso temprano en los estadios tempranos del catéter epidural. Deberíamos utilizarlo temprano si la paciente lo necesita.
considerar la inserción temprana, y eso específicamente en las pacientes más enfermas con comorbilidades, en las cuales el dejar pasar el tiempo, ya luego podamos tener una contraindicación para el uso del abordaje epidural. Entonces deberíamos utilizar concentraciones cada vez más diluidas, concentraciones cada vez más bajas de anestésico local, el papel del opioide, y específicamente cuando utilizamos la técnica más sencilla de un catéter epidural y nada más, sin ninguna técnica combinada, pues específicamente adquiere más papel el uso del opioide. Bueno, la técnica combinada con las características que ya le mencionamos, con unas poblaciones específicas que se benefician, como la paciente obesa, los pacientes tardíos en el trabajo de parto, o la paciente ansiosa, y pues la disponibilidad y el usar cada vez más la bomba controlada por el paciente como estrategia analgésica. Las conclusiones finalmente, entonces, el dolor del trabajo de parto impacta en varios aspectos físicos y psicológicos de la gestante, entonces pues debemos intervenirlo. La mejor alternativa sigue siendo la analgesia epidural, la aplicación por bolos intermitentes con concentraciones ultra bajas y volúmenes altos es la mejor forma de dar analgesia a los pacientes gestantes, y el remifentanil es una alternativa ante una contraindicación por abordar el neuroeje y tiene unas especificaciones muy claras de vigilancia y de cuidado de estos pacientes. Muchas gracias a todos.